días, mi nombre es Kirti Quiroga y junto con mi compañera Dayana Casallas vamos a presentar extracción sólido-líquido. En el contexto colombiano, la industria química juega un papel fundamental en el desarrollo y transformación de materias primas. Estos se hacen mediante procesos químicos, físicos y biológicos para obtener productos elaborados o semielaborados. Las operaciones unitarias juegan un papel fundamental en esta industria, como lo es la extracción, la absorción, todas las que ya hemos visto, pero en la que nos vamos a enfocar nosotros en nuestra exposición es la extracción sólido-líquido. ¿Pero qué es la extracción sólido-líquido? La extracción es cuando un componente es sólido con un solvente líquido en un equipo de extracción y sirve para separar y purificar compuestos solubles presentes en mezclas sólidas. Con base a esto, hay que considerar las operaciones unitarias como tal. Entonces tenemos la extracción y la lixiviación. ¿Qué relación podría tener la extracción y la lixiviación? La extracción es la capacidad del solvente para disolver el componente deseado de la mezcla y así poder extraerlo del resto de componentes. Considera 4 componentes o variables principales, que es el alimento R0, el soluto, el inerte y el disolvente E0. ¿Cómo están vinculados entre ellos? El alimento R0 es donde se encuentra el soluto, que es extraído del inerte por medio de un disolvente, y esto es conocido como lixiviación. Bueno, ¿cómo se define el equilibrio? El equilibrio se define por medio de tiene que aceptar alguna de las dos situaciones. En una primera situación, cuando todo el soluto ha pasado a la disolución y está disuelto en esta, y en otra ocasión, cuando se satura el disolvente. ¿Qué quiere decir esto? Que el soluto en el alimento supera la solubilidad del mismo en disolventes empleados. De acuerdo a esto, pues el equilibrio, prácticamente lo que pasa en el equilibrio es que hay una separación de fases obteniéndose un extracto y un refinado. En cuanto al extracto o flujo superior o micela, este prácticamente está compuesto por un soluto y un disolvente. En cuanto al refinado, que es el flujo inferior, este está compuesto por una mezcla entre el sólido inerte y entre la disolución retenida en el mismo. De acuerdo pues a esta información, vamos a hablar sobre los diagramas en el equilibrio. Como podemos observar en el primer diagrama, encontramos el diagrama de equilibrio del triángulo rectángulo, en el cual, como podemos observar, encontramos un punto Y saturado, el cual nos indica la composición de la disolución saturada. También encontramos una recta, la cual nos indica el Y saturado, la cual nos indica la composición entre la mezcla entre el sólido inerte y una disolución saturada. Por encima de esta recta encontramos las zonas no saturadas de las disoluciones no saturadas, y por debajo de esto encontramos las disoluciones saturadas, acompañadas también de sólidos inertes y sólidos no solubles. De acuerdo pues al segundo diagrama, el diagrama del triángulo rectángulo, cuando el soluto se encuentra en estado líquido, como podemos observar, encontramos 3 zonas. En la zona 1 y en la zona 3, esta prácticamente está compuesta por un sólido inerte y por una fase líquida saturada. En cambio, pues en la zona 2 encontramos que está compuesta por 2 fases líquidas saturadas, Y1 saturada y Y2 saturadas, y también por un sólido inerte. De acuerdo pues al diagrama 3, como podemos observar, encontramos lo que es unas rectas A, B y C, D, las cuales son líneas de reparto en el equilibrio ideal. Estas líneas pasan por un vértice I, pero si no alcanzan las concentraciones entre el sólido inerte y las disoluciones retenidas, lo que pasa es que no pasarían por este punto, y lo cual los puntos B y C se retirarían del vértice I y se desplazarían hacia la derecha. Bueno, de acuerdo al diagrama rectangular, como podemos observar ahora acá, ¿qué encontramos acá? Que encontramos la relación que hay entre el kilogramo del inerte sobre el kilogramo de la disolución en el eje de las abscisas. En el eje de las ordenadas, perdón. En el eje de las abscisas encontramos lo que es la relación entre el kilogramo del soluto y el kilogramo de las disoluciones. En cuanto al contacto múltiple en corriente directa, prácticamente en este proceso se basa en aplicar lo que es el contacto sencillo en varias etapas sucesivas, y mejor explicado, subdividir, digamos, las cantidades de disoluciones en varias fracciones, y estas fracciones son utilizadas en cada una de las etapas. En cambio, en contracorriente, múltiple en contracorriente, en este caso, lo que pasa es que la disolución y la alimentación entran en extremos opuestos, como se puede observar en el diagrama. Existen diferentes tipos de lixiviación.
El primer tipo de lixiviación es la lixiviación en una sola etapa, que al igual que todas las lixiviaciones es una separación mecánica de las fases insolubles. Como vemos en el esquema, la lixiviación es un proceso completo, ocurre en un solo proceso. Por ello, para hacer el balance de materia se tiene que tener la masa en una operación por lotes. Si observamos el diagrama en la parte derecha, a mi derecha, el sólido que se va a lixiviar y el sólido lixiviado tienen las mismas proporciones porque no hay una pérdida o no se va la materia por otra parte. Y el disolvente de lixiviación y la solución lixiviada. Tenemos las variables B, que es la masa del insoluble, y F, que es la masa de A más C. Considerando eso, y lo que ya dije, que el sólido que se va a lixiviar y el sólido lixiviado son iguales, tenemos los balances para el soluto, para el disolvente. Observamos que las relaciones son similares en cuanto a Y y a X. Si hacemos una relación, no sé, ecuaciones 2 por 2, podríamos cancelar estas variables y nos daría el balance en solución general, que sería F más R0, considerando que R0, cuando expliqué antes, es la alimentación, y E es del disolvente, E1 más R1 es igual a M1. Considerando el balance de la solución, tenemos las fórmulas obtenidas para N y para Y, donde recordemos que es B sería la masa del insoluble sobre M, que sería el balance general de la solución. Bueno, de acuerdo a la lixiviación en varias etapas en serie, también llamado contacto múltiple en corriente directa, prácticamente sigue los mismos pasos que la etapa 1 mencionado por Chirri y Quiroga, en el cual pues, el refinado obtenido de cada una de las etapas debe ser alimentado en la siguiente etapa. En este caso, pues, la cantidad global de disolvente a utilizar se debe utilizar en varias fracciones, como hemos mencionado anteriormente, lo cual pues estas son utilizadas en cada una de las etapas. También pues el máximo rendimiento se desea cuando la cantidad de disolvente que ingresa en cada etapa es el mismo. Así, obteniendo pues por el valor de las etapas cada uno de los balances global, balance del disolvente y balance del soluto. Como podemos observar en el balance global, podemos observar el punto M, el cual es un punto de corte que nos indica entre E1 y DR0. De acuerdo pues, a la lixiviación en varias etapas en contracorriente, en este caso pues, la disolución y la alimentación entran en lados opuestos o sí, en extremos opuestos, como se muestra en el siguiente diagrama. En este caso, este es uno de los más utilizados a nivel industrial por su eficiencia de separación. Como podemos observar, también encontramos un balance de materia, un balance global, el balance de materias entre la primera etapa y la etapa intermedia y una expresión generalizada. En este caso también encontramos lo que es el punto M, pero este punto M es un punto en el diagrama, el cual nos indica un caudal de corriente ficticia. En cuanto al punto P, este es un polo que también pues, nos indica un caudal de corriente ficticia. Bueno, en base a todos los conocimientos adquiridos hasta este momento, tenemos un ejemplo de aplicación donde vamos a explicar un diagrama de triángulo-rectángulo. El ejemplo básicamente es que tenemos una harina de pescado a la cual le queremos extraer aceite y se utiliza como disolvente el benceno.